Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser felices. ¿Sí quieren ser felices? ¿Sabían ustedes que la felicidad no se encuentra en la comodidad? La felicidad se encuentra en la utilidad. No es cuántas comodidades tienes, sino de qué manera estás sirviendo, estás siendo útil. Y la felicidad se encuentra en trabajar como lo hicieron todos estos médicos y otras profesiones sin que se les pague, como yo aún poniendo dinero para ir. Entonces, cuando servimos a Dios y no nos pagan humanamente, Él entonces nos paga dándonos ese gozo en el corazón. Así que yo les animo que busquen, no necesariamente esperen hasta noviembre cuando haya otra campaña allá en la sierra. Si se preparan, qué bueno, pero aún hoy mismo, ¿en qué soy útil? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo hacer? ¿Se acuerdan que Jesús dijo que más dicha hay en dar que recibir? Algunos dicen, quiero ser feliz y quiero que alguien me dé felicidad. No, eso es torpe, no lo vas a encontrar. Sirve, sé útil, haz una obra en la cual no vas a ganar económicamente, pero el Señor te va a premiar con la dicha. Bien, hermanos, pues gracias a Dios porque hay algunos niñitos que queremos que tengan su clase. La hermana, ¿quién le va a dar clase? Pues la hermana Jamie. Gracias a Dios por la hermana Jamie. Júntense con ella por ahí atrás, sus nietecitos, uno cuando menos, los niños que traen esta pareja que está con nosotros hoy. Es desde 4 años cumplidos hasta los 11 cumplidos. Ya cuando cumple el 12 se pueden quedar aquí. Gracias a Dios. Ahora quiero invitarles pues ya a buscar en nuestras Biblias, en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8. El capítulo 8 de la carta de los Romanos es un capítulo maravilloso. Es inagotable la enseñanza que en él tenemos. A mí me gusta mucho el libro de los Hechos, la epístola a los Romanos. Es doctrina pura, pero el capítulo 8, hermanos, es súper especial. Sin muchos términos raros, nos da la mejor enseñanza. Romanos 8, pudiéramos pensar que hoy me extenderé por todo el capítulo, pero no va a ser posible. Pero solamente algunos versículos. Vamos a leer el versículo 1 y 2. 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Búsquenlo. Romanos 8, 1 y 2. Con mucha atención, lean, por favor. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta bendición que tenemos de abrir tu palabra y esta responsabilidad y bendición que tú me das a mí de enseñar. Y yo te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe al que habla y a los que oyen, que, Señor, tú muevas la voluntad, tú muevas el corazón para obedecer, en el nombre de Jesús. Amén. Qué declaración tan maravillosa hace aquí el apóstol Pablo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos seguros, tenemos la vida eterna. Si pecamos alguna falta y no la mantenemos en nuestra vida, confesamos, entonces no perdemos la salvación. No hay condenación porque con su sangre Cristo Jesús ha cubierto todos nuestros pecados. Por eso dice, para los que están en Cristo Jesús. Pero lo que voy, hermanos, es que aquí nos menciona en este versículo 2 modos de vivir. 2 modos que tienen que ver con la conducta.
La palabra andar, los que no andan, significa conducta, manera de vivir. ¿Cómo te portas? ¿Me estás oyendo? Y aquí nos habla de dos maneras de vivir o de andar. ¿Ya lo leyeron? Una de ellas es conforme a la carne y otra conforme al espíritu. Así que hay dos maneras de vivir. Y esto le está hablando ya a los cristianos, no es a los no cristianos, porque dice a los que están en Cristo Jesús. Y al estar en Cristo Jesús, en realidad, tú no debieras andar ya conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. El hecho es que cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, entonces el arrepentimiento y la entrega y creer en la obra perfecta de Cristo trae a nuestra vida la nueva criatura. Jesucristo entra en nuestro corazón, nuestra alma, no es el corazón no es el alma, sino nuestro corazón, el espíritu, nuestro espíritu, que separado de Dios, la Biblia dice que está muerto. Pero cuando Cristo entra, nuestro espíritu es resucitado. Y ahora ya tenemos espíritu activo, vivo, y por eso nos gustan las cosas de Dios, leer la palabra, venir a la casa de Dios, nos gozamos en los cantos. Es decir, hay vida del espíritu, porque antes de convertido solamente había vida del hombre natural, del hombre carnal. El hombre que fue hecho en el plan original de Dios, conforme a su imagen y conforme a su semejanza, somos espíritu, alma y cuerpo, porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y por eso en la Trinidad, que es un solo Dios, pero en él hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué bueno que Él nos hizo conforme a su imagen. Pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Ahora, yo quisiera que estén seguros. ¿Saben cuántos que están aquí están seguros de haber entregado su vida a Cristo? ¿Pueden levantar su mano? ¿Segurísimos? Ahora, la pregunta siguiente, ¿y cómo andas? ¿Cuál es tu estilo, tu manera, el principio por el cual te conduces? Eso es lo que queremos preguntar y decirles. La vida en el Espíritu es que antes solamente había carne, antes solamente había el viejo hombre, la naturaleza, lo natural, eras el hombre natural. Aunque Pablo, escribiendo a los Corintios, usa un término más fuerte y dice en el texto antiguo, el hombre animal. Y así muchos éramos, andando en el viejo hombre. Pero cuando Cristo entra en nuestro corazón, lo voy a repetir, entonces nuestro espíritu que estaba separado de Dios lo reconecta el Espíritu Santo con Dios. Y entonces ya somos espíritu. Es decir, sí somos espíritu, pero el espíritu está muerto porque está separado de Dios. Y ahora ya unido a Dios, ya las cosas de Dios nos agradan, nos gustan, las deseamos. Pero hay una cosa muy interesante en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas también. Después de los Corintios está Gálatas en el capítulo 5 y ahí enfatiza el apóstol Pablo esos dos maneras de vivir. Y noten ustedes el parecido. Son pasajes paralelos. Gálatas 5, versículo 18. Amén. ¿Cómo dice en su Biblia? A ver, este texto. Versículo 16. Vamos a ver desde el 16. Dice, digo pues,
andad en el Espíritu. Noten, yo les insistí que andar significa de qué manera vives, cuál es tu conducta, y más bien aquí es qué principio opera en tu vida para que tomes tus decisiones. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Qué maravilloso sería que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra carne quedara, me refiero a los impulsos pecaminosos. Eso quiere decir la Biblia cuando habla de la carne, impulsos o deseos pecaminosos. Antes los teníamos y muy activos, pero ahora entra Cristo en nuestro corazón y ahora comienza a haber un enfrentamiento entre esa vieja naturaleza y el hombre nuevo. Y entonces uno tiene que ejercer la autoridad sobre sus decisiones. Y por eso en medio de alma y del espíritu, Dios puso la voluntad. Y por eso el cristianismo exitoso no depende tanto de tantos estudios, hay que estudiar, pero no depende del conocimiento. Hay que esforzarnos, pero no depende del esfuerzo, depende de la rendición. ¿A quién es que has de rendirte en esa lucha entre la carne y el espíritu? Aquí dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo no sé si ustedes pueden identificar en ustedes los deseos de la carne. A veces no tiene que ver necesariamente con, claro, fornicación o adulterio. Los varones principalmente, los jóvenes pudimos haber estado luchando por eso. Pero hay otros pecados que a veces son tan pasados o aceptados en la congregación. El chisme, las quejas, no tener control sobre el apetito, caer en el pecado de la gula, no tener control sobre el levantarte temprano. Yo no sé cuántos se han dado cuenta que son inclinados a la pereza. No quiero que levanten las manos, pero no sé cuántos de ustedes han pensado en eso. Ay, qué buena está la cama, ¿no? Un rato más, un rato más. Si te acostaste a las 10 o 9 de la noche, son las 9 de la mañana, ya son 12 horas, pero todavía que un rato más. Yo sí descubrí eso, que soy dado a la pereza, pero tuve empresa y me levantaba a las 4 de la mañana. Como pastor, no había para mí descanso de fin de semana, porque entre semana estaba en el negocio y el fin de semana aquí en la iglesia. Cuesta dominar y controlar a esa naturaleza de inclinación a la pereza, ¿no es cierto? A dormir, a comer, a enojarse, a chismear, a hacer lo que la Biblia llama el andar en la carne. Pero por eso en una decisión que tomamos como hombres nuevos, hombres y mujeres, con un espíritu nuevo, es ahora entendiendo la lucha que hay entre el espíritu. Miren, dice el siguiente versículo, para que la palabra de Dios nos hable. Dice, porque el deseo de la carne, oigan, el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu, el deseo del espíritu, es contra la carne. Y estos se oponen, luchan entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es decir, tantito te jala la carne, tantito te jala el espíritu. Y entonces uno tiene que identificar qué te está motivando. Estoy enojado, quiero desquitarme. Este que habló mal de mí y sin haber investigado y checado, va a oír mi boca. Y comienza a hablar de él con otra persona. Dígame, ¿eso en qué estilo cae? ¿Conforme al espíritu
¿A eso nos guía el Espíritu? ¿A quejarnos, a enojarnos, a maldecir? Luego decimos, voy a ir a la reunión. Yo no sé cuántos ya en su casa a la hora de la hora dicen, híjole, creo que tengo otro que hacer. Y siempre cuando el pastor les encuentra y les pregunta, hermano, ¿por qué no vino? Y viene la lista de por qué no vinieron. Y una vez un pastor les decía, hermano, ya tengo una lista de más de 20 razones por las cuales muchos de la congregación faltan. Y el hermano con quien estaba hablando dice, pues tal vez yo tengo una más. Y hermanos, es lo mismo. No tuve tiempo, pero la cuestión es una lucha. Entonces, la lucha no es contra carne y sangre, otras personas. Dice contra principados, potestades, porque los demonios que sí existen y andan muy activos, cuando tú andas conforme a la carne, ellos van a aprovechar lo que esas emociones negativas o resentimientos o manera de maldecir o no sé, en el pasado, ¿cuál era tu pecado favorito? Entonces los demonios saben cuál es la debilidad, de qué pie cojeabas o cojeas. Entonces por ahí ellos van a entrar. ¿Han leído la historia de aquel gadareno que tenía, yo creo, cuando menos 2000 demonios? Porque cuando Jesús le pregunta a ese endemoniado que anda en el panteón, en los panteones, bramando, espantando a la gente, desnudo, y que lo quieren atar y lo encadenan, pero la fuerza demoníaca está en él y rompe las cadenas. Finalmente, cuando pasa Jesús ahí y él viene y lo encuentra, Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y los demonios que estaban en él, porque no era uno solo, dice, Legión. No, me llamo Legión porque somos muchos. Y claro, tomando la cantidad de soldados que en el ejército de Roma era el uso, era una legión como mínimo 2000. Así que, bueno, la historia que les estoy contando de los demonios es porque ellos, temblando, le piden a Jesús que no los eche fuera y que si los va a echar fuera les dé permiso de entrar. Y ahí había unos pastores pastoreando, no ovejas, no cabras, no vaquitas, pastoreando cerdos. Y entonces Jesús les da el permiso y dice que entraron los demonios en esos cerdos, y los cerdos, sintiendo esa presencia horrible, corrieron y desde un despeñadero se lanzaron al mar y ahí se ahogaron. Muchos, y hasta yo he terminado la historia ahí, pero pongámonos a pensar, un demonio en cada cerdo, porque después ya eran tantos cerdos, 2000, que se despeñaron. ¿Ustedes creen que los demonios se ahogaron cuando los puercos se ahogaron? ¿Qué pasaría? Pues salieron. ¿Y a dónde se fueron? ¿Ustedes creen que esos demonios están vivos todavía? Los mismos que estuvieron en el Gadareno. ¿Están vivos? Sí. Ellos no han sido destruidos. Y millones, sin un solo 2000. Ellos no se ahogaron. Lo que sí vemos es que estaban en un hombre que les dio entrada por su conducta. ¿Cuál sería el primer mal espíritu que entró en él? ¿Cuál era la conducta conforme a la carne que él practicaba? ¿Sería cuestión de un pecado sexual? ¿Sería concupiscencia? ¿Saben ustedes otra cosa que he descubierto yo en la Biblia? Es que los demonios se especializan en X pecado. Hay demonios
o espíritus de ira. Hay espíritus de fornicación, eso bíblicamente. Hay espíritu de cobardía o espíritu de temor. Hay espíritu y así de idolatría, de adulterio. Y han vivido desde antes del tiempo de Cristo. Ahora, cuando un hombre satisface los deseos de su carne, le está abriendo la puerta a uno de esos demonios que dicen, pues esto que a él le gusta, a mí también me gusta. Y yo como espíritu que es, no tiene cuerpo, para sentirse bien, va a buscar un cuerpo en el cual entra. Y algunas personas dicen, es que yo no puedo controlar esto. Pues ya, no lo puede controlar porque algo más fuerte que él lo está controlando. Así que mucho cuidado. Andar conforme a la carne, pleitos, celos, iras, contiendas, enseguida lo dice, disensiones, herejías. Andar conforme a la carne les da oportunidad a los demonios para controlarte. Y claro, el endemoniado no llegó a hacerlo de un día para otro. Es un proceso en que se le va dando lugar a más. Y cuando tú descubres, ya estás atado y solamente el poder de Jesucristo te puede librar. Por eso cantamos, Cristo rompe las cadenas. Y Cristo es el que da libertad. Por eso la Biblia dice que perseveremos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Entonces los demonios que salieron del endemoniado gadareno se quedan sin cuerpo y anduvieron por ahí, y ya Jesús lo enseña después, por los barrancos, buscando reposo. Dentro de un cuerpo encuentran reposo, los echan fuera y andan en lugares desolados. Por eso aquí se establece la necesidad de que busquemos que nuestro ser entero, espíritu nuevo, espíritu, alma y cuerpo, seamos llenos del poder del Espíritu Santo. De tal manera que cuando un demonio quiere encontrar espacio en tus pensamientos, en tus emociones, y cuidado, el espíritu humano no entran directamente ahí los demonios, entran a través de la parte del alma, y en el alma están ya enseñado esto, las emociones en primer lugar, la manera de pensar en segundo lugar, y la voluntad, cómo tomas decisiones. Y entonces cuando tú no has controlado tus emociones, déjenme ver la mano de algunos que antes de entregar su vida a Cristo eran pero berrinchudos, iracundos, vengativos, lo eran, maldicientes. Hay gente y les parece gracioso. Hablan una frase de 10 palabras y 3 o 4 o más son maldiciones. Y a veces pensamos que eso no es tan grave. Lo es. Porque abre la puerta a la influencia. Primero es influencia y después es control. Y después de control viene posesión. Y la Biblia enseña que cuando un demonio sale, por eso es tan importante que alguien que tiene un padecimiento, ahorita pues solamente es, no sé qué demonio sea, pero se le echa afuera. Es ese demonio que anda allá afuera y no encontrando reposo en los lugares secos, dice, me voy a echar mi vuelta a ver si mi casa, y miren qué malvados ustedes consideran que tu cuerpo es su casa. Hermanos, ¿cuántos creen que salieron algunos demonios de ustedes cuando se convirtieron? Yo creo que de mí sí. Sí. Ahora, asegúrate que ya salieron. No los mantengas ahí. Rinde tu corazón a Cristo. Pide perdón al Señor de tus pecados.
Yo nunca reprendo demonios de alguna persona. Lo que hago es decir que está posesa, es reprender al demonio para que lo deje tener conciencia. Y una vez que esa persona está consciente, yo entonces le digo a la persona, ¿qué has hecho para estar en esta condición? Porque hay puertas que se le abren al mundo de las tinieblas. Y una vez que reconocen, y les digo el plan de la salvación, Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Te arrepientes? ¿Estás dispuesto a renunciar a esas prácticas? ¿Confesar que tú diste lugar? Sí. ¿Crees en la sangre de Cristo? Ok, sí. Y una vez que lo haces, ahora sí, se rompe el poder de las tinieblas sobre esa persona. Y ya no tenemos que luchar ni gritar tanto para echarlo fuera, porque ya el poder ha sido roto. Pero hermanos, insistiéndoles, hay dos principios o leyes que influyen o determinan o están ahí, es una lucha, se oponen entre sí. La vieja naturaleza le llama la carne, la nueva naturaleza el espíritu. Ahora yo quiero preguntarles, ¿se han dado cuenta de esa guerra? ¿Sí o no? La peor guerra no es allá la de Irán. La guerra peor es la que está dentro de ti, día con día, día con día. Y tomas cada decisión, movido o por la carne o por el espíritu. Y hermanos, esa naturaleza pecaminosa, la inclinación a hacer lo malo, que recibimos como herencia de nuestros papás. ¿Cuántos conocen el nombre de su papá? ¿Se acuerdan? Ya está difunto, pero ¿se acuerdan? ¿Sí? Yo solamente conocí papá, una sola abuela del lado materno, no conocí más abuelos, pero sí sé el nombre del abuelo, de parte de mi papá, Fidel. Yo tengo Saúl Fidel y por él me pusieron Fidel. ¿Cómo se llamó el papá al abuelo? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que vía paterna, y alguien dice, ay, yo no sé qué le voy a heredar a mi hijo. Tienes razón, porque ya pecado ya le heredaste. Hermano, yo una naturaleza inclinada al pecado. Sí, el niño, el bebé es pecador desde nacimiento, como el tigrito cuando nace de la madre, la tigresa o tigra, ya nace pintito, es pintito desde el vientre. La semilla del padre, ahí estaba la genética y la herencia del pecado. Somos pecadores por nacimiento. Qué maravilloso sería que se neutralizara y muriera esa vieja naturaleza con el solo hecho de rendir tu vida a Cristo. Pero no, yo te mentiría si así es. La enseñanza de la palabra de Dios es que ahora vas a enfrentar una guerra. Ahora vas a tener una lucha que antes no tenías. Antes eras carnal, obedecías los impulsos de tu carne, tenías tus justificaciones, eras bueno para argumentar y justificarte a ti mismo de lo malo que hacías. Decías, yo no tengo la culpa la tiene, y siempre en el matrimonio, siempre la culpa la tiene el otro. ¿No saben eso? ¿Sí o no? Entonces, especialista, el demonio, en el pecado que cometes, va tomando control. Pero la buena noticia es que todo demonio, todo espíritu malo, ya fue derrotado, ya fue vencido por Cristo Jesús con su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Satanás es un enemigo ya derrotado. Ahora, lo único que necesitamos hacer es no satisfacer los deseos de la carne, sino, como hemos leído, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Y ese andar en el Espíritu no es
Hermanos, algo que Dios te concede sin esfuerzo, sino es algo que Dios te concede. Bueno, tal vez no dije sin esfuerzo, no quiero decir eso, sino por rendición. Cada vez que estás en tu lucha, dobla tus rodillas. Señor, no puedo con esta. Líbrame, límpiame. Cualquier ofensa, cualquier pecado que cometes, confiésala y pide perdón a Dios. Y entonces, deja que Dios te hable ahí en el Espíritu, porque el Espíritu Santo hace su residencia en nuestro espíritu, para que antes fuimos controlados por la naturaleza vieja, la naturaleza carnal, ahora ya se pase el centro de mando de el alma al espíritu. Por eso dice que aquí hay un conflicto. La única manera de vencer a la carne es decir, carne, tú ya no mandas, yo ya no soy siervo de la carne, ahora soy siervo del espíritu. Y el centro de mando, ustedes me entienden lo que quiere decir centro de mando, ¿no? Donde se dan las órdenes, ya no es desde las emociones, sino desde el espíritu. Muchos cristianos tienen años y siguen siendo emocionales. ¿Me están oyendo? Ay, a mí me ofendió. ¿Cómo me vieron? Ay, dijeron que habló y yo creo que estaban hablando de mí. Me sentí muy mal. Pues hermano, esa parte, la naturaleza vieja, es lo que tenemos que crucificarla. Es la que tenemos que hacer morir hasta tal punto que nos consideremos muertos. De mi parte les digo, la naturaleza vieja, Saúl, en cuanto a ello, yo me declaro difunto. Ya morí y no quiero vivir más para lo terrenal, para lo temporal, para aquello que considere yo de acuerdo con el viejo hombre. Quiero vivir de acuerdo con el nuevo hombre. Por eso la Biblia dice que nos consideremos muertos. ¿Oyeron? Yo no sé cuántos de ustedes han pensado en su funeral. ¿No? Yo sí. Y no es enfermizo, es saludable. Porque hasta el día en que tú dices, sí, la muerte puede venir en cualquier circunstancia, en cualquier situación, una enfermedad, un accidente, debo estar preparado. Aleluya. No les digo que se imaginen aquí en la caja y que hagan su lista de los coros o himnos que quieran que les cantemos. Pero y en esas circunstancias yo les quisiera animar a que asistan a su propio funeral. ¿Cuánto les gustaría asistir a su funeral? Que fuera un funeral bonito, ¿no? Pero ahora yo no estoy hablando de ya se acabó la vida aquí en la tierra, ¿no? Del panteón. No, estoy hablando del funeral del viejo hombre. Hay que sepultarlo. Hay que considerar que está muerto. Como Pablo lo expresa en Gálatas 2:20, mas vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo se da eso? Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Jesús dijo que tomemos la cruz cada día. ¿Han leído eso? ¿Para qué crees que es la cruz? No para traer tu colgado aquí en el cuello, no. Sino con todo tu corazón sabes que Cristo tomó su cruz para ir al Calvario y para ser clavado allí. Entonces tú traes tu cruz de cada día y te surge la oportunidad de enojarte, te surge la oportunidad de pecar y dices, ¿cómo voy a pecar? Y si yo ya morí y haces morir. Ahí ya estoy crucificado y para eso traigo la cruz. Ya lo terrenal ya para mí dejó de ser. Aleluya. Los que hemos estado cerca de morir de lo natural, entendemos esto. Pero pensemos esto. Imaginemos un funeral y suponemos que fuera que tenemos en la reunión en la casa, en la funeraria. Y estamos todos los cristianos y el pastor pasa y tú estás ahí en el cajón y comienza a decir el pastor, este que ven aquí fue un mentiroso,
asistió a las reuniones, pero nunca cambió. Y hizo tantas cosas malas. Y tú estás ahí adentro. ¿Te importa lo que están diciendo? ¿Te ofende? Y si acaso dice, es un excelente cristiano, fue un excelente hijo de Dios. ¿Y ya cadáver vas a sonreír por eso? No, ni te enoja lo malo que pudieran estar diciendo de ti, ni te alegra lo bueno que pudieran estar diciendo de ti. Finalmente la opinión ya no cuenta para ti porque estás muerto. Qué maravilloso es que lleguemos a ese punto de que lo natural en nosotros esté ¿qué? Muerto, y que lo llevemos ya al panteón y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces comienzas a vivir ya no la vida en la carne, sino la vida en el Espíritu. Qué maravilloso es el Evangelio, cómo Dios ha provisto todo en el Evangelio. El perdón de nuestros pecados por su sangre, la victoria sobre el pecado por su resurrección, su ayuda y presencia con nosotros, porque Él está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y cuando fuimos resucitados y entregamos nuestra vida a Cristo, me refiero a los resucitados en nuestro espíritu, dice que juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales, ya por encima de lo terreno, por encima de lo que tanto daño le hace a la gente. Y entonces ya no vives conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Qué maravilloso sería ser pastor de una iglesia que la mayoría, no todos porque algunos son nuevos, pero que ya a medida que se entregan al Señor, se les disipula, se les dicen, ya haz morir lo viejo, de veras muriera. Pero resulta que ese viejo hombre, hermanos, parece que ya está muerto, pero tiene más vidas que un gato. Dicen que el gato tiene 7 vidas, pues yo creo que algunos ya tienen 14 vidas, lo de 2 gatos, o lo de 3. Han pasado tantos años y lo carnal no muere. Porque la Biblia dice ahí mismo en Gálatas 6 que satisfacer los deseos de la carne es muerte, pero satisfacer los deseos del Espíritu es vida. Aleluya. ¿Qué preferimos? ¿Muerte o vida? El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida y paz. Hay varios versículos sobre esto. Yo quisiera rápidamente insistirles que hay más beneficios. ¿Es mucho mejor vivir conforme a la carne o vivir conforme al Espíritu? ¿Qué creen que es mejor ya como cristianos? ¿Que tus decisiones, tus acciones sean controladas por la carne? ¿Cuántos le van a la carne? Que eso les va a ir muy bien. ¿O por el Espíritu? Amén. ¿Se acuerdan que este es así, no sirve, para abajo, que muera? Y esto es que viva. ¿Cuántos dicen es mejor vivir conforme a la carne? Hagan así, no. ¿Cuántos ya cristianos han obedecido la carne? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Fue vida? ¿Fue paz? ¿No? ¿Qué pleitos, no? Con la mujer, qué pleitos con la familia, qué pleitos por tantas cosas. Ni podías dormir, ni podías comer aguacate porque te hacía mal a causa de todas las cuestiones de la carne, ira, enojo. Pero ¿cómo es mejor? ¿En qué hay más beneficios? ¿Vivir conforme al Espíritu? ¿Sí? ¿Cuántos lo han probado? Los que hayan probado digan sí. Entonces vamos a tomar la decisión de ya no proveer para los deseos de la carne, sino vamos a vivir conforme al Espíritu. Cuando leímos en Romanos 8, acuérdense, ahora pues ninguna condenación hay. Primer beneficio. No hay condenación, hermanos. Amén.
puedes vivir tranquilo. Dicen que la mejor almohada es la conciencia que no te remuerde, pero tener una conciencia como bebé. ¿Cuántos al acostarse anoche dijeron, si el Señor me lleva, ya no sigo vivo, de todos modos entraré al cielo? Tener paz en su corazón, porque estás libre, dígalo, de condenación. Más adelante en el versículo 2 dice, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Cuando satisfacemos al Espíritu y andamos conforme al Espíritu, somos libres de la ley del pecado. Y entonces también podemos ver en el versículo 6 de Romanos 8, hay varios versículos en Romanos 8, tan hermoso como decía este capítulo de Romanos 8. Busque el versículo 6. 8, 6. ¿Qué dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse en las del Espíritu es vida y paz. Aleluya. ¿Eso es lo que preferimos? ¿Vida y paz? ¿Eso queremos? Pues entonces hay que andar conforme al Espíritu. Hay tantos versículos. Búsqueme ahí de mismo Romanos 8, veamos el 11. Me encanta este versículo. Aún en situaciones de enfermedad, yo he creído este versículo. Versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús está en vosotros, ¿sí? Versículo 11, y si el Espíritu de Dios que mora en vosotros, está tan chica la letra aquí que no tengo, pero si Cristo, versículo 11, ¿cómo dice en su Biblia? Yo aquí ya lo perdí. Ok. Pero si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, miren, ese es el beneficio, vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque el Espíritu es el que da vida. El Espíritu vivifica el alma y vivifica el cuerpo. Ya tus emociones lastimadas y heridas de tiempo antes de tus errores y horrores que cometiste, el Espíritu Santo tiene ese poder sanador. El que fue resentido ya no lo es. ¿Me está oyendo? Ya murió el viejo hombre. El quejumbroso ya no es quejumbroso. El perezoso, bueno, todavía siente ganas de quedarse otro rato, pero le echa ganas y se levanta. El codicioso ya dice, no, ¿para qué quiero? Dios es el que suple. No dejo las cosas de Dios. Es decir, hermanos, y luego cuando estás enfermo, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Vivificar es dar vida. Vivificar es que tus células que se están desgastando sean renovadas. ¿Saben ustedes que la vida comienza con la unión de dos células? Bueno, la célula materna que ahí está lista y la célula masculina se llama embrión, que ahí canta el 139, mi embrión vieron tus ojos. Pero es asombroso cómo en el útero, la vida se va desarrollando esa célula en horas, se va multiplicando, ¿sí? Esas 2 se hacen 4, esas 4 se hacen 8, esos 8 se hacen 30, 16, 32, y ahí va. Pero en momentos comienzan a formarse los órganos.
Y ya se forma el corazoncito y en menos de no sé cuántas semanas ya comienza a bombear la sangre y se oye. Así que una vez que se nace, desde que nacemos, ahí comienza el detalle, comenzamos a morir. Aún el bebé tiene muchas células, se siguen reproduciendo porque está creciendo, pero también hay células que están muriendo. Y cuando se llega a la vida adulta, hay un tiempo de como que se emparejan las células que se están nuevas y las células que se están envejeciendo o ya. Dice, tú parece que no pasa los años sobre ti, parece, pero lo que están pasando, están pasando. Llega un momento en que das, como dicen por ahí, el viejazo. ¿Por qué? Porque ahora ya son más las células que se están muriendo que las células que se están renovando. Y por más cremas que te pongas, mi hermana, o estiradas que te des del cuero, o pintada la cabeza, el cabello, las células están muriéndose. Pero aquí hay una promesa maravillosa. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, diga la palabra, por favor, vivificará también, y noten para que no haya duda, vuestros cuerpos mortales. No se trata de que vivifica el espíritu o vivifica el alma, sí, pero vivifica también el cuerpo mortal. Aleluya. Yo creo, hermanos, que a pesar de enfermedades que ha tenido, pero en todas ellas hay un proceso que viene de ser vivificado. Mas los que esperan en Jehová tendrán fuerzas nuevas, levantarán alas como las águilas. Aleluya. Y yo creo que voy a llegar seguiré siendo joven. Amén. De muchos años y voy a morir joven si es que el Señor no viene antes. ¿Han leído de Moisés que sus ojos nunca se decayeron? Y es que, hermanos, se necesita vivir en el Espíritu, orar en el Espíritu, buscar ser llenos del Espíritu y confiar que el Espíritu de Dios vivifica a la obra. Tus ojos son hechos de células. Cualquier parte de tu cuerpo es hecho de células. Finalmente el cáncer es un desorden de las células, pero el Espíritu Santo de Dios tiene el poder para hacer morir las células desordenadas y reproducir células nuevas. Eso es vivificar. Denle un aplauso al Señor. ¡Qué beneficios! Gloria sea al Señor. Yo quiero decir que hay una ventaja, una bendición. Les animo a que busquen en 1 Corintios 2:10. Todo esto nos habla de el qué. Enseguida vamos a mencionar el cómo. Cómo vivir la vida del Espíritu para disfrutar de todas las bendiciones. Hay muchos otros. Pero déjenme buscarles en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 2, 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no tenemos el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire,
Este sagrado volumen tiene dos maneras. Alguien puede leer, conocer todo lo relacionado a los autores, al tiempo y mucho de Biblia, pero no ser salvo de sus pecados. De ahí surgen las falsas doctrinas, porque no tiene un discernimiento espiritual. Cuando tú solamente andas en esta mente que antes usabas, la mente con la cual fuiste a la primaria, secundaria, prepa, la universidad, tal vez hasta tu doctorado, pero tu mente, esa mente, el intelecto, que es parte del alma, no discierne las cosas que son del espíritu. Por eso podemos encontrar a gente con muchísimo conocimiento, pero no disciernen las cosas de Dios. No se dan cuenta que son pecadores, no se dan cuenta cómo es el andar en el Espíritu. Las cosas de Dios no se pueden discernir usando enciclopedias o diccionarios así grandotes. Es bueno estudiar, pero el discernimiento, el entendimiento de las cosas de Dios es por el Espíritu Santo de Dios. Por el Espíritu de Dios, que alumbra tu espíritu, porque la revelación no está en el intelecto, en el alma, la revelación está en nuestro espíritu. Entonces, cuando estás ahí para entender algo, ay Dios mío, Espíritu Santo, enséñame cómo entender esto. Y cuando tú estás entendiendo algo, debes estar seguro ese entendimiento o esa conclusión, esa manera de pensar, ¿de dónde viene? ¿De tu viejo hombre, del intelecto natural o del hombre nuevo de tu espíritu? Hay tantos beneficios. Entender la mente de Cristo es lo que acabo de mencionar. El Espíritu Santo quiere regalarnos dones. Primero los Corintios 12, y no lo vamos a leer, hay una lista de 9 dones. ¿Qué significa la palabra don? Regalo. A ver, déjenme ver la mano de los que les gustan los regalos. Oh Dios, qué buenos son los regalitos en el cumpleaños, ¿verdad? Ay, que papá te traje mamá, mira. Pero mire, Dios también le gusta darnos regalos. Los dones del Espíritu, dones son regalos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu, y el Espíritu está en nuestro espíritu, entonces ahí comienzan a brotar y a surgir los dones espirituales. Pero el mismo Espíritu Santo es un regalo. No podemos hacer nada por merecer el Espíritu Santo, más que rendirnos, entregarnos y decirles, yo lo quiero. Pero ese regalo es el regalo de Cristo. Porque el Espíritu Santo solamente lo pueden recibir y ser llenos de Él los que han entregado su vida a Cristo. El cristiano, Jesús dijo que al Espíritu Santo no lo pueden recibir el mundo, es decir, el que todavía es parte del mundo en el pecado. Él no puede recibir el Espíritu Santo. Y entonces no tiene discernimiento, no tiene el Espíritu que lo vivifique y todos los beneficios que les hemos mencionado y muchos otros. Pero, mis hermanos, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, el Espíritu Santo obra en tu corazón, te da los dones del Espíritu, su regalo. El Espíritu da los dones como regalo. Jesucristo nos da al Espíritu Santo como regalo y el Padre Celestial nos da a Cristo como regalo. La religión nos dice, gánatelo, haz penitencia para que lo merezcas. No, el Evangelio te dice, ríndete, es solamente recibir la gracia, porque gracia significa también eso, un favor que no mereces. No merecemos nada de estas cosas, pero es por la gracia y el amor de Dios. Y lo único que tienes que hacer es aceptar el regalo de Dios. Mas a todos los que le recibieron,
Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y por cuanto sois hijos, Dios ha derramado en vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Qué maravilloso es la vida en el Espíritu. Pero ¿cómo se puede vivir en el Espíritu? Escúcheme, terminamos casi. ¿Estás seguro que ya entregaste tu vida a Cristo? ¿De veras estás seguro que eres nueva criatura? Porque un predicador famoso viene y dicen, vengan para que reciban el Espíritu Santo, y ni siquiera te has entregado a Cristo, no te has arrepentido de tus pecados. Cuidado, no vas a recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es solo para los hijos de Dios. Entrega tu vida a Cristo Jesús. Asegúrate que eres nueva criatura. Y entonces comienza a pedir, Señor, lléname de tu Espíritu. Y saben que este próximo sábado, me refiero al domingo, es el día de Pentecostés. El sábado nos vamos a reunir con las iglesias hijas a partir de las 4 de la tarde para que juntos van a hacer 3 enseñanzas y tiempo de búsqueda, tiempo de oración y tiempo de rendición. Pero ya desde ahora, rinde tu vida a Cristo Jesús. Anhela el Espíritu. Dile, yo quiero ser guiado por el Espíritu. Yo quiero vivir por el Espíritu y no por la carne. Y una vez que el Espíritu Santo descienda sobre ti, no vas a ser tú el que hable en otras lenguas. Va a ser el Espíritu Santo dentro de ti que usa tu espíritu. ¿Han leído que el Espíritu Santo ora en nosotros? Y entonces nuestras oraciones ya no van a ser tan difíciles, sino es el Espíritu Santo que ora en nosotros, ora por nosotros. Y entonces lo que nos parecía imposible y difícil, ahora fluye por el poder del Espíritu Santo en nosotros, porque nosotros decidimos no andar conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Yo les animo, vengan aquí al frente los que quieran andar en el Espíritu, los que quieran ser guiados por el Espíritu, los que dicen no vale la pena ser carnal, no vale la pena vivir conforme al viejo hombre. Yo quiero vivir conforme al nuevo hombre. Muchos dicen, yo tengo mi manera de pensar. Sí, no digo que no tengas tu manera. Todos teníamos nuestra manera de pensar. Pero ya si esa manera de pensar es inspirada por tu viejo hombre, renuncia a ello, entrégalo, ríndete y pídele a Dios que te dé esa nueva manera de pensar. Aleluya.